Hola amigas, hoy vamos a realizar pues este organizador de lanas y de ganchillos para que tengamos todo a mano, ¿verdad? He puesto un poquito alto hoy la cámara para ver si podéis apreciar bien el trabajo, porque la verdad es súper fácil de realizar, vais a alucinar. Mirad, se me ha olvidado aquí cortar un hilito. Bueno, ¿por qué he realizado este organizador? Bueno, lo vi hace mucho tiempo por la red y me ha parecido un buen momento para que estemos ocupadas. Y sobre todo porque tenemos un problema en estos días. Al estar en cuarentena nos cuesta mucho encontrar materiales. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer con este trabajo? Vamos a usar todas estas madejas que tenemos por ahí sueltas por casa. Mirar, aunque sean de diferente tamaño, ¿ok? Aunque sean de diferente tamaño, vamos a usar las madejas, vamos a organizar una gama de colores y vamos a organizarnos para hacer un trabajo pues así de bonito y espectacular. Repito, muy fácil de hacer, lo vais a poder hacer también por las que sois principiantes, ¿no? Las que acabáis de empezar en este mundillo. Pero bueno, solo hay que saber hacer puntos bajos. Fijaros qué tontería de trabajo, solo hay que saber hacer puntos bajos, así de simple. Ya os dan las técnicas, ya vamos a ver cómo se realiza esto, porque aquí nos queda con una textura, aquí con otra, no lleva costuras aquí, aunque no os lo creáis, no lleva costuras. Bueno, es un trabajo, la verdad, muy bonito, con muchos trucos que os van a venir bien para muchas cosas, ¿ok? Bueno, pues quería colaborar también un poquito con la situación que estamos pasando, y para haceros un poquito más entretenido, pues un par de días, ¿no? Entre que organizáis hilos y lo hacéis, un par de días que tenéis ocupados por ahí, pues en esta pesadilla que estamos pasando. Pero bueno, chicas, vamos a empezar porque es muy fácil. Oye, hacerme un favor, dejarme un like, ¿ok? Nada, antes de empezar, dejarme un like por realizar el vídeo, y espero que además os guste mucho. Dejármelo en los comentarios. Si te ha gustado, déjamelo en los comentarios. Si ves algún fallo, pues déjamelo también, ¿ok? Porque hay veces que pequeñas tonterías, como por ejemplo, muchas me decís que debajo de mis vídeos aparecen letras. No, 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 chicas, no os aparecen letras. Lo que pasa es que tenéis activados los comentarios, ¿ok? Tenéis que desactivar los comentarios, perdón, los subtítulos. Yo hay veces que también pongo en otros idiomas para que la gente extranjera los pueda hacer, ¿vale? Entonces vosotras desactiváis los subtítulos, y si sois españolas, bueno, españolas, si habláis el español, no tenéis ningún problema en quitar los subtítulos si no veis las letras. Oye, que vamos a comenzar, que es muy sencillo. Bueno, amigas, lo primero que tenemos que necesitar para hacer este trabajo, mirad, este trabajo lo podemos hacer, va a ser algo cilíndrico, eso lo tenemos muy claro. Podemos usarlo para meter lanas, podemos regalárselo a una niña, por ejemplo, para que una cosa pequeñita, como un frasco, un vaso de papel o un vaso de plástico, para que meta los bolis. Mirad qué chulada, y dentro sus gomitas, sus sacapuntas, sus clips, ¿ok? Para una niña, para el escritorio, en un vaso chiquitino, en un tarro de cristal, en un vaso de plástico, para infinidad de cosas. Daros cuenta que vamos a hacer unos bolsillitos donde podemos meter cosas, ¿verdad? Y luego dentro, pues también. Yo en este caso voy a usar este tarro, pues que tengo por ahí, pues es de Alioli. Pues un día en una hostelería le dije a la chica, ¿a que no me dejas un par de tarros de esos que yo hago manualidades y tal? Y me dio dos. Bueno, pues en esta oportunidad voy a usar este, ¿ok? Bueno, aparte de tener un tubo, repito, un frasco, me da igual, si lo queréis más pequeño, si lo queréis estrecho, estrecho. Tenéis que tener en cuenta, pues que si vamos a usar la altura de un ganchillo, ¿no? Pues por lo menos esta altura. Ya os digo, eso vosotras tenéis que ir haciendo cuentas y mirando, bueno. Luego, materiales, pues mirad, muy fácil. Todo lo que tenemos por casa. Todo, 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 todo. Me da igual, vamos a combinarlos. No me quiero extender mucho, porque es muy fácil de realizar, luego la gente ve que el vídeo dura 1 hora y parece pesado. Entonces, como esto ya lo he explicado, abajo en el primer comentario os voy a dejar el link del vídeo anterior, donde explico cómo usar pues 2 hebras, 1 hebra, 3, con el mismo ganchillo, y el número de ganchillo, pues el que vayáis a necesitar. También lo explico en el vídeo que os voy a dejar, ¿vale? El enlace estará en el primer comentario. Bueno, que es muy fácil. Recordad, si os gusta este tipo de trabajos, dale a suscribiros, dais a la campana y dais a recibir todas las notificaciones, ¿ok? Y de esta forma no os perdéis nada. La semana que viene traigo otra para aprovechamiento de lanas. Quiero haceros esta estancia en casa un poco más amena, ¿ok? Quiero colaborar, pues para que todos nos sintamos un poquito mejor. Y como nos gusta hacer ganchillo, qué mejor forma de hacerlo con las lanas que tenemos en casa. Vamos a empezar, que es muy sencillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una tira y vamos a calcular desde aquí abajo hasta arriba, y yo lo voy a meter también por aquí dentro, ¿vale?
O sea, el largo más o menos el que vosotras queráis. Yo le he hecho este largo, pero bueno, que nos quede bien metidito también hacia adentro, ¿vale? Yo lo tengo, fijaros, hasta aquí más o menos de dentro, ¿vale? Bueno, y a raíz de ahí, lo que tenéis que hacer es dar cadenetas y una vuelta de puntos bajos. Ahora tenemos que hacer otra cosa. Tenemos el hilo en aquella dirección, ¿vale? Bueno, pues pongo aquí un ganchillo y vamos a ver hasta dónde queremos, por ejemplo, que profundice este ganchillo. Yo, como ya he hecho el trabajo y lo estoy repitiendo, yo ya lo sé. Voy a dar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? Yo quiero que el ganchillo le quede más o menos aquí. ¿Ok? Venga. Pues ahí le pongo un marcador. Vosotras, repito, como vais a trabajar con diferentes materiales, con diferentes tarros, con diferentes lanas, diferente ganchillo al mío, que no tiene por qué ser este tamaño, puede ser otro, pues entonces lo medís, cogéis, hacéis la tira, ya os digo, la tira de largo lo que queráis y hacéis una vuelta de puntos bajos, como he hecho yo. Bueno, y lo siguiente, ponemos aquí y donde queremos que llegue el marcador lo marcamos. Ahora viene la elaboración. Venga, yo en mi caso, que lo sepáis, he dado 41 cadenetas. En mi caso no os vale para nada porque ni vais a usar mi lana ni mi tarro, pero bueno, he dado 41 cadenetas y un total de, claro, 40 cadenetas más una para girar y un total de 40 puntos bajos. Vamos a empezar trabajando hasta donde acabamos de poner el marcador en puntos bajos normales, así que vamos con una cadeneta y trabajamos puntos bajos normales. Esto ya lo sabéis hacer todas. Bueno, yo voy a contar porque igual me he equivocado aquí. Siempre hay que contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es muy importante esto, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Acordaros del número que os dé a vosotras aquí, tanto de este lado como de este, ¿vale? Bueno, en mi caso, cuando he llegado al marcador, tengo 20. Vosotras podéis tener 17, 15 o 45. Los que tengáis, lo apuntáis y os acordáis, y contamos todo el tiempo para no equivocarnos. A partir del marcador. Quito el marcador. Y ahora, mirad, aquí siempre tenemos, cuando metemos el ganchillo por el agujerito, siempre tenemos como una V aquí en el centro. Tenemos un hilo a un lado y otro a otro. Vamos a trabajar solo el que está más hacia afuera, ¿ok? El de detrás, que se llama. Bueno, pues vamos, cogemos solo el hilo de detrás y hacemos punto bajo. El hilo de detrás, punto bajo, 2, 3, solo cogiendo el hilo de detrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mirad lo que está pasando, 10, 11, mirad, aquí nos va a quedar este ribete, ¿no veis? Nos va a quedar unos hilos hacia afuera, esto es muy importante, 11, vamos a ver, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Os habéis dado cuenta? Aquí nos queda un ribete que es esencial para hacer los bolsillitos para los ganchillos y aquí no. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta sería, vamos a contarla, nuestra primera vuelta, ¿vale? Esta. Ahora vamos a hacer 4 vueltas más en punto normal, cogiendo todos los hilos, ¿vale? Un total de 5. Si esta es la primera, hacemos 4 más, serían 5 en total. Así que vamos a por la segunda y a partir de aquí simplemente es trabajar puntos bajos normales, cogiendo los 2 hilos, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer 4 vueltas más. Vamos a ir hasta arriba,
bajamos, subimos y bajamos, ¿vale? Venga, pues vamos a hacerlo. Bueno, recordemos, hemos dado una primera vuelta donde dejábamos estos puntos de aquí en relieve, solo cogíamos la parte de detrás. Luego, hemos subido una vez, hemos bajado, hemos subido otra vez y hemos bajado. Serían un total de 5 vueltas, la primera con relieve y otras 4 con punto bajo normal. Bueno, tiramos esta última, la última quinta, hacemos un punto bajo. Os recomiendo que pongáis aquí un marcador por si luego no sabéis cuál es el primer punto, ¿vale? A mí no me hace falta, pero si vosotras necesitáis, aquí ponéis un marcador. Bueno, ahora vamos a ir a este agujerito, un punto deslizado. En el siguiente agujerito, un punto deslizado. Y aquí, un punto deslizado. 3 en total más o menos, ¿ok? Bueno, y ahora recordemos que aquí habíamos dejado este relieve. Vamos a trabajar en ese relieve. Mirad. Ponemos ahí el ganchillo, lo cogemos y hacemos un punto bajo. Vamos a ir contando. Recordemos que yo, en mi caso, he dejado 20, ¿ok? Vosotras no lo sé, pero yo 20. Bueno, pues voy a contar 1, 2, solo cogiendo ese hilito que sobresale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contar, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y este último 20. Ok. Esta es la primera vuelta de lo corto. Vamos a hacer un total de 6. Hecho esta primera. Ahora, a partir de ahora, voy a hacer, como he hecho una, voy a hacer otras 5 vueltas, que en total serían 6, cogiendo solo la hebra de detrás. Aquí siempre tenemos 2 hilos, pues solo la hebra de detrás, igual que hicimos aquí. Bueno, pues una cadeneta. Y cogiendo solo la hebra de detrás, un punto bajo. Vamos a trabajar así un total de 5 vueltas más aparte de esta, o sea, un total de 6. Llegaremos en la dirección hacia abajo, terminaremos, ¿vale? Bueno, pues venga, a trabajar. Esta sería la segunda vuelta y vamos a trabajar 6. Siempre cogiendo solo el hilo de detrás. Bueno, ya estamos terminando esta sexta vuelta, ¿ok? Hemos hecho, ya veis, estas se hacen a relieve, ¿vale? En total sería 1, 2, 3, 4, 5 y esta sexta que baja hacia abajo, ¿ok? Bueno, que baja hacia abajo, pero bueno, sí, que va hacia abajo. Bueno, aquí si queréis podéis poner un marcador en este punto, si os resulta difícil, ¿vale? Bueno, en mi caso pues ya me lo conozco y no me hace falta. Ahora vamos a girar y vamos a unir esta pequeña pieza que nos ha quedado aquí con esta que es más larga. Bueno, para ello, tiro un poquito del hilo, voy a este primer punto y traigo el hilo hacia mí. ¿Ok? Venga, doy una cadeneta y ahora en ese mismo punto voy a coger también el primer punto de atrás, que es donde os he dicho que pongáis el marcador, y voy a hacer un punto bajo. Cogiendo todo, hago un punto bajo. Venga, voy al siguiente y el de detrás al siguiente. En esta ocasión vamos a coger los 2 hilos ya, ¿eh? No vamos a coger solo el de detrás, los 2. Venga, pues sigo, ya voy 2. Vamos a ver, voy al siguiente. 3, es ir uniendo este punto con el de detrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20. Este va con el último. ¿Ok? Mirad, ya hemos formado el bolsillito para meter nuestro ganchillo. De aquí hacia arriba, simplemente lo que vamos a hacer son puntos bajos. ¿Ok? Ya, puntos bajos hasta llegar arriba. Bueno, venga, pues vamos a trabajar esta tira hasta llegar arriba. Bueno, ya estamos llegando, ya hemos hecho aquí la unión con la parte de atrás, hemos subido todos hasta arriba y estamos llegando al último punto. Aquí es donde vamos a hacer el cambio de color. Bueno, en este último punto vamos a hacer, para el cambio de color, traemos el hilo hacia nosotras. Cogemos el color siguiente. En este caso yo voy a coger el blanco. Bueno, para cerrar este punto bajo lo que hago es cerrarlo con el color blanco, ¿ok? Ya salgo desde aquí con el blanco. Ahora, giro la labor. Estas dos cuerditas que me van a quedar aquí, el verde lo cortaría, ¿verdad? Bueno, pues vamos a esconderlas a la vez que trabajamos, para de esa forma luego no tener que andar escondiendo con una aguja, ¿verdad? Venga, pues como siempre empezamos con una cadeneta y un punto bajo en el punto. Y para esconder estos hilos, lo único que hacemos es ponerlos siempre por encima del ganchillo. Mirad, uno, voy al siguiente, por encima del ganchillo, ¿no veis? Que abracemos con el hilo esos hilos sueltos. Mirad, voy a hacer unos cuantos para que veáis. Que sepáis que al cambiar de color estoy en la primera vuelta que hemos hecho aquí hacia abajo, ¿ok? Porque vamos a repetir esto durante todo el tiempo. Bueno, pues mirad, ¿no veis? Ya hemos escondido el hilo. Estos hilos ya, sería cortarlos. Si queréis tirar un poquito, que a veces aquí se queda una marca, pues nada, tiráis un poquito del blanco o del verde, el que más tengáis a gusto, que os quede bien, y cortáis, ¿ok? Bueno, estamos, como os he dicho aquí, en la primera vuelta, ¿vale? Entonces vamos a bajar hasta aquí y vamos a repetir cómo cogemos estos hilos por la parte de detrás. Bueno, ya estoy llegando otra vez. En mi caso, os recordáis, yo tengo 20, pero vosotras lo que tengáis, ¿vale? Y ahora es repetir. Vamos a repetir todo esto que hemos hecho otra vez. Vamos a ir repitiendo esta tira las veces que nos hagan falta para dar la circunferencia entera al tarro. Bueno, pues ahora simplemente repetir como repetimos en la primera vuelta. Cogeríamos solo los puntos que están por detrás, ¿verdad? De estos dos, el que está por detrás. Y esta sería nuestra primera vuelta. Luego, ¿qué haríamos? Haríamos un total de 4 vueltas más, esta sería la primera, hacemos otras 4 vueltas más en puntos bajos. Luego, como hemos hecho aquí, volvemos hacia atrás y trabajamos, empezamos a trabajar por esta hilera que nos ha quedado aquí vista. Y damos un total de 6 vueltas en punto relieve. Y ya cuando bajemos con la sexta, unimos con esta tira que hemos hecho de puntos bajos y subimos hacia arriba y volvemos a cambiar el color. Es así de sencillo, pero sencillísimo además. Mirad, yo ya tengo aquí acabado, lo que pasa que me estaba gustando cómo estaba quedando y os lo estoy enseñando. ¿No veis? Vais a ir cambiando los colores, vais a ir turnando. Ok, el resultado va a ser este. Os van a quedar estos bolsillitos. Vale, pues ala, ahora yo en mi caso he dado 16 dibujos, pero repito, como cada cual tendrá su tarro, tenéis que coger vosotras vuestras medidas, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer hasta acabar lo que es toda la circunferencia, bolsillitos de estos. Bueno, chicas, yo ya he hecho toda la tira, bueno, tengo que cortar todos estos hilos que me han sobrado por aquí. Ya tengo hecha la tira, la que me hace falta a mí para cubrir el tarro que yo he elegido, ¿vale? Bueno, pues una vez de que tenemos hecho, acabamos aquí, acabamos este último punto, y ahora vamos a unirlo. Lo vamos a unir por el revés, ¿ok? Mirad, donde tengo los hilos, pues bueno, lo bonito hacia adentro y donde tenemos los hilos hacia afuera. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir igual que unimos antes. Bueno, tiramos de aquí del hilo, vamos a este primer punto y traemos hacia nosotras. Damos una cadeneta y comenzamos. En esta ocasión vamos a hacer puntos deslizados. Voy a meter primero por aquí, mirad, primero por aquí, por este, y por el primero de detrás. Y paso, y en vez de coger otro hilo, paso por todo. Voy al siguiente, cojo uno de aquí
y otro del otro lado. Traigo hacia mí y paso por la argolla. Al siguiente, ¿ok? Voy al siguiente punto, traigo hacia mí y paso por la argolla. Bueno, pues vamos a ir uniendo esto hasta llegar aquí abajo. Vamos a unir esta tira. Bueno, vamos a empezar trabajando lo que sería, vamos a trabajar la base, ¿verdad? La base de nuestro recipiente, el que vayamos a utilizar. Como es redondo, pues vamos a hacer una circunferencia. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Para hacer anillo mágico, cogemos con estos dos dedos y mirad, hacemos así, abarcamos como toda la mano y pasamos este hilo hacia atrás, ¿ok? Metemos el ganchillo por aquí debajo y lo traemos. Mirad, una vez de que tenemos eso, nos ha pasado esto. Aquí nos quedan dos hilos y aquí uno. Bueno, pues desde aquí donde tenemos el ganchillo, hacemos 3 cadenetas que equivalen a un punto alto. Y ahora vamos a ir trabajando sobre estas dos tiras que nos han quedado aquí. Vamos a hacer 12. Este sería nuestro primer punto. Pues vamos a continuar. 2, 3, 4, 5. Mirad, y luego para cerrar el círculo, vamos a ir tirando de aquí, ¿vale? Pero lo hacemos al final. Yo llevo 5. Vamos a dar una vuelta a este aro hasta tener 12. Y cuando llegamos al final, apretamos de este hilo. Y aquí ya el punto 12. Mirad, todas las vueltas se empiezan y se terminan igual, ¿vale? Como siempre empezamos con 3 cadenetas, vamos a la tercera y ahí hacemos un punto deslizado, ¿ok? Así se cierran todas las vueltas. Y para empezar todas las vueltas vamos a hacer 3 cadenetas que equivalen a un punto alto. Siempre se termina así y se empieza así. Bueno, en esta segunda vuelta, ¿qué tenemos que hacer? En esta segunda vuelta va a ser, cada punto va a ser de aumento. Así, ¿eso qué significa? Que dentro del mismo punto van a ir 2 puntos. Así que si tengo hecho aquí el primer punto, en ese mismo hago otro punto alto. En el siguiente, pues hago un aumento. Un aumento significa un punto y otro punto dentro del mismo. En el siguiente, 2 puntos, que serían un aumento, un punto y otro punto dentro del mismo. Bueno, pues esta es la secuencia que vamos a utilizar para esta segunda vuelta. Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí. Si no estáis seguras si os habéis equivocado o no, al contarlo, cada vuelta tiene 12 puntos más que la anterior, ¿ok? Venga, pues vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí, recordemos, cerramos con un punto deslizado y subimos con 3 cadenetas. Bueno, y una vez terminada esta vuelta, simplemente vamos aquí a las 3 cadenetas que hemos hecho de subida, hacemos el punto deslizado y cerramos esta tercera vuelta. Siguiente vuelta, mirad, la siguiente, aquí hemos hecho, perdón, la segunda vuelta, aquí hemos hecho aumentos. Recordemos que el aumento son 2 puntos en el mismo punto. En la siguiente va a ser un punto normal y un aumento, mirad. 1, 2 y 3. Recordemos que equivale a un punto alto, pues este sería un punto normal y en el siguiente punto un aumento, que serían 2 en 1, 1 y 2, y repetir esta secuencia. En el siguiente un punto normal y en el siguiente un aumento, 1 y 2 en el mismo. Haríamos toda la vuelta así hasta llegar al final. ¿Qué secuencia vamos a seguir? Mirad, en esta vuelta sería un punto normal y un aumento. En la siguiente vuelta serían 2 puntos normales, 1 y 2 normal, y en el siguiente un aumento. En la siguiente vuelta, ¿qué serían? 3 puntos normales, un punto, un punto, un punto, y en el siguiente un aumento. Vamos a ir haciendo así, 3 puntos un aumento, 4 puntos un aumento, 5 puntos un aumento, ¿ok? Por cada vuelta hacemos un punto más. Bueno, y vamos a trabajar así hasta tener lo que es la base de nuestro tarro, ¿vale? El que vayamos a utilizar. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ya lo tengo terminado. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos, en la primera vuelta, en el anillo mágico, hicimos 12 puntos. En el siguiente hicimos 2 puntos en cada punto, ¿ok? Un aumento en cada punto.
En el siguiente vuelta hicimos en un punto y en el siguiente un aumento, un punto y en el siguiente un aumento. En el siguiente hicimos 2 puntos, un punto y en el siguiente aumento, un punto y en el siguiente aumento. La siguiente vuelta, un punto, 2 y 3 puntos, uno por cada punto y en el siguiente un aumento. Y en mi caso, aquí es la medida que yo necesito, ¿vale?, para cubrir la base. En mi caso, la última vuelta ha sido de 1, 2, 3, 4 puntos altos, uno por punto, y luego un aumento. ¿Qué necesitáis más grande? Pues seguís la secuencia. La siguiente serían 5 puntos altos y un aumento, 5 puntos altos y un aumento. Ok, ya tenemos la base terminada. Bueno, una vez de que tenemos la tapa terminada, donde vamos a poner el ganchillo también unido y terminado, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer números. Vamos a hacer un repaso. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas que tenemos, ¿ok? Venga, y vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. 12 vueltas que tenemos, vamos a multiplicarlo por 6, ¿vale? Nos da 72. Lo dejamos en espera. Ahora venimos aquí y vamos a contar cuántos bolsillos nos han salido, ¿vale? De aquí, cuántos bolsillos. En mi caso son 16. Vosotras contáis lo que necesitéis, ¿vale? 16. Pues a estos 72 que nos ha salido voy a dividirlo entre 16. Y me da 4,5. ¿Qué significa? Que voy a tener que hacer 4,5 puntos por cada dibujo. No os preocupéis que ahora os lo explico, ¿vale? 4,5 por cada dibujo. Venga, vamos a ver qué es lo que quiero decir con esto. Bueno, si a mí me ha dado 4,5, vamos a hacer aquí alrededor, por la parte de abajo, mirad, aquí abajo nos quedaría un huequito, si yo meto el ganchillo por aquí se me escaparía por abajo. Entonces tenemos que ir uniéndolo. En mi caso, a mí las cuentas me han dado 4,5 por cada dibujo de estos, porque hemos dividido entre 16. Entonces, bueno, pues para redondear, ¿qué voy a hacer? Uno y otro dibujo, cada 2 dibujos voy a hacer 9. 4,5 y 4,5 son 9, ¿ok? A ver, tampoco es una ciencia exacta, ¿eh? Que si os saltáis algún puntito, luego lo ajustáis aquí y ya está, ¿vale? Pero bueno, a mí como me da exacto así, 4,5 y 4,5, pues voy a hacerlo. Mirad, este sería el primero. Bueno, pues voy al siguiente y ya veis, vamos a unir las piezas, ¿vale? Venga, este sería el segundo. Voy, por ejemplo, aquí el tercero, ¿vale? Aquí el cuarto. Aquí en la esquinita el quinto. Estoy uniendo, ¿no veis? Ya no se va el ganchillo, a ver si lo podéis ver. Ya estamos cerrando, ¿vale? Ya por aquí no se va el ganchillo. Voy 5. Y ahora aquí voy ajustando. 6. 7. Voy a coger esta para que me dé mejor. 8. Y aquí 9. Voy a coger aquí 9. Y otra vez empezamos desde la esquinita. Aquí sería 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cogiendo los dos, 7. 8. Y 9. Ok, bueno, pues simplemente vamos a dar toda la vuelta a la parte de abajo para luego unirlo con la base. Bueno, yo ya estoy terminando, así que voy aquí al primero y hago un punto deslizado. Ya tengo hecho la base de puntos bajos de abajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el círculo, ya veis, el revés por dentro, ¿vale? Así, de esta forma. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir punto por punto. ¿Ok? Cogemos de aquí y cogemos de aquí. Vamos a ver, que tengo aquí lío de hilos. Venga, pues hago un punto bajo. El siguiente, cojo uno de aquí y el de atrás.
que sería este de aquí, si me deja aquí. Bueno, y simplemente vamos a ir uniendo esta pieza con la pieza de abajo, ¿vale? Bueno, pues venga, lo vais ajustando, ¿vale? Si no os da exacto, pues bueno, que veis que se os gira mucho, pues os coméis algún puntito, ¿vale? Pero ya os digo, a mí me va a dar exacto porque he hecho cuentas y me da exacto. Venga, vamos a cerrar esta tapita de aquí abajo. Bueno, mirad, me encanta, esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Va quedando muy, muy bonito. Bueno, pues ya hemos acabado de unir la tapa con el dibujo. Mirad, esto que hemos hecho aquí, vamos a hacerlo también en la parte de arriba, ¿vale? En la parte de arriba damos otra vueltita de puntos bajos, para que esto también nos quede un poquito más uniforme. Bueno, voy a quitarlo de aquí, acabo ya de unir esto. Y aquí ya lo uno con un punto deslizado. Bueno, podemos hacerle un ribete, dejarlo así, hacer lo que queráis, ¿vale? A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas, mirad. Yo voy a hacer, por ejemplo, a ver, aquí el punto deslizado, voy a hacer, por ejemplo, abanicos, y voy a hacer, mirad, 1, 2 y 3. Hecho hebra, voy al tercero y hago, mirad, hago 1, 2, en el tercero voy a hacer 1 en el mismo punto, a ver si puedo, que se me está complicando un poco, voy al tercero, un punto alto, en ese mismo punto voy a hacer 2, vaya, 2 y 3. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas y aquí, en la unión del punto alto, voy a hacer un picot. Venga, y en ese mismo voy a hacer, no sé por qué se me está complicando, porque es muy fácil, venga, 3, 1, 2 y 3. Y cuento 1, 2, en el tercero, un punto bajo. Mirad, nos quedaría algo así. Voy a repetirlo. 1, 2 y en el tercero hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. 3 cadenetas. Y aquí, ¿no veis? Si cojo aquí tengo un hilo y otro hilo. En la unión justo del punto alto paso por ahí y hago un picot. Y sigo trabajando dentro del mismo punto. 1, 2 y 3. Y ahora iría 1, 2 en el tercero, un punto bajo y volvería a repetir. Mirad, esto, podemos hacer esto, es que podemos hacer un abanico normal, por ejemplo, en vez del picot, pues hacer, como se dice, 6 puntos altos o 7 puntos altos, punto bajo, 7 puntos altos. Mirad, este efecto luego nos va a quedar así. Por eso os digo que, bueno, ahí podéis hacer el rematito que queráis, ¿vale? O hacer de abanicos y luego pasarle en otro color puntos bajos, hacer un remate de puntos bajos. Mirad, esto, a ver si lo ajusto bien ahora, que se me ha enganchado la lana. No es fácil trabajar y grabar a la vez, ¿eh? ¿No veis? Esto luego nos va a quedar aquí, pues como unas patitas, todo alrededor. Os repito, podéis hacer también 7 puntos altos en el mismo punto y un punto bajo. 7 puntos altos en el mismo punto, saltamos 2, un punto bajo. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, darle por todos los puntos bajos, pues de un color, por ejemplo, el verde, pues hacer un repaso por todo de puntos bajos, ¿vale? Esto en la parte de arriba. Bueno, y ya hemos finalizado la labor. Dejadme que repase todo esto, a ver qué hago yo al final aquí abajo, ya os lo diré, no lo sé. Voy a hacer varias pruebas, como con todo en la vida, que yo hago muchos trabajos y repito una y otra vez. Bueno, pues voy a acabar esto. Voy a dar, repito, aquí una vueltita, igual que hicimos aquí, ¿vale? De puntos bajos, para que luego esto pues nos quede aquí más recogidito dentro. ¿Ok? Bueno, y vamos a ver cómo terminamos esto. Bueno, chicas, mirar, súper contenta, súper contenta con la terminación. Mirad, al final yo aquí, en las ondas, he hecho lo siguiente. He dado en el mismo punto 7 puntos altos, perdón,
salto 1, en el siguiente un punto bajo, salto 1 y en el siguiente 7 puntos altos, ¿ok? Simplemente le he hecho eso, no quería cargarlo mucho, porque cuando os he dicho los del picot, bueno, ya os he dicho para gustos, tenéis que hacer pruebas también vosotras, como más os guste. Bueno, habéis visto que es súper sencillo de realizar. Puntos bajos, son simples puntos bajos, ¿ok? Muy fácil el trabajo, como podéis ver, espectacular. ¿Qué hemos hecho? Aprovechar todo lo que tenemos por casa, que siempre tenemos una bolita de este, otra bolita de este, una chiquitina de este. Pues mirad, aquí lo tenemos todo, vamos aprovechando. Aún así siempre quedan bolitas sueltas. Mirad, pues para otro trabajito, que estos días yo voy a subir por lo menos 1 o 2 veces a la semana trabajos de este estilo, para que en estos días pues no sea un poquito más llevadera la forma de estar en casa, ¿ok? Y bueno, aprovechando también los materiales que tenemos, que no sabemos nunca cómo utilizarlos, así que seguiré haciendo cositas donde podemos utilizar materiales. De hecho, tengo preparada una cosita para la semana que viene, una cosa que hice yo hace tiempo, que también es una monada, ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno, que espero que te haya gustado. Por favor, déjame un like y comparte, para mí es muy importante. Y es una forma de que yo también me anime a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Si os veo colaborando, pues a mí me animáis y me dan ganas de trabajar. Si no se me quitan, ¿qué queréis que os diga? Pues la verdad. Bueno, nada, que un beso muy gordo, que espero que os haya gustado. Y recordad, mandarme las fotos al grupo de Facebook. Allí somos más de 200.000 personas y nos compartimos los trabajos, ¿ok? Quiero ver diferentes colores, diferentes tonalidades, diferentes tamaños, ¿para qué lo habéis usado? ¿Ok? Todo eso lo quiero ver. Venga, chicas, pues nada, que un beso muy gordo y que prontito os traigo otra cosa también muy divertida. No guardéis los hilos que tenéis, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Chao.